Angelo, hermano, déjalo los haitianos paso, hermano. Porque en la vida hay mucho pobre, hermano. Usted tiene una canción que dice, no queremos un haitiano que se vaya en Haití, no queremos un haitiano que se vaya en Haití. Hermano, déjame decirte algo en la vida. Usted ve cuando se llueve hay mucho, el agua del río se sube y se trae mucho basurera. Y cuando el agua se baja, hermano, se quita la basura, se la bota. Déjame decir que usted no le vale más que una basura en esa tierra. Lo que tú estás buscando es la comida de tus hijos, de tu familia. Búscalo con el corazón. No trata de molestar a uno que está buscando la comida también. Porque yo estoy viendo los contenidos suyos, que usted es una gente que no tiene corazón. Y en la mente mía me dice que tú no quieres ni un haitiano vivir en República Dominicana. Pero escúchame bien, si usted no quiere ni un haitiano vivir en República Dominicana, primero lo que tú debe hacer. Usted sabe el consulado de Santiago donde que hace el pasaporte. Métese ahí. Tú vas a hallar muchos haitianos que tienen cuarto ahí. Empieza entrando machetazo. Porque son esa gente mismo, son esos haitianos mismos, son ese asquerosos mismos que tienen Haití pisado para levantar República Dominicana arriba, para ayudar República Dominicana a echar más para adelante. Mátalo, los haitianos que trabajan en la consulta, pero si no puede hacerlo así, Angelo, escúchame bien, si no puede hacerlo así, déjalo a los haitianos que levante a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Paz, buena mierda. Porque la primera que tú debes que hacer, si no quieres un haitiano vivir en República Dominicana, hay que deportarlo, lo que tenga dinero que vive en la República Dominicana. Hay que empezar a romper el negocio ellos tienen allá. Porque lo pobre que buscar la comida, Angelo, no lo molesta, porque usted está haciendo ese contenido y está buscando la comida. Pero los haitianos que no pueden hacer ese contenido, se lo busca la comida en tu fuerza de la mano, trabajando, fajando, kif. Perro del diablo, perro, riede. No te molesta a los haitianos tanto, Angelo, porque tú eres pobre también, hermano. Déjalo a los haitianos buscar la comida, pero